para lo de esta semana, los temas que trabajamos esta semana, fue muy corto realmente, y yo creo que precisamente se programó así por la semana de receso, porque pues muchos, o sea, es decir, la mayoría de docentes estamos en semana de receso, entonces pues es importante también el descanso, ¿cierto? Para reparar fuerzas, reparar energía. Algunos también toman este descanso para aprovechar el tiempo y adelantar los cursos, de pronto ponerse al día. Entonces, bueno, esta semanita realmente el contenido es corto, ¿sí? No nos vamos a tardar mucho, pero sí quiero de pronto hacer énfasis en, en lo particular de cada curso, ¿listo? Entonces tenemos que saber que en el primer curso, que fue contenido de las matemáticas, precisamente trabajamos fue los conceptos, entonces trabajamos significados y representaciones de cada concepto matemático trabajado en primaria. Entonces entre ellos estaban los números naturales, los números racionales, el pensamiento espacial, ¿cierto? El sentido espacial con los conceptos geométricos y el sentido de la medida, entonces con los conceptos de medida. De magnitudes como 4 magnitudes que se trabajaron, ¿cierto? Que fueron la longitud, la superficie, la capacidad y el volumen. Esos son los conceptos como que se trabajaron en el primer curso y ya en este segundo curso quiero hacer énfasis en que se trabajaron los mismos conceptos pero enfocados hacia el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de particular el aprendizaje de los conceptos? Que tiene unos estadios, que tiene unas etapas, ¿cierto? Que para que el niño aprenda debe seguir unos procesos. Entonces, que no podemos de pronto iniciar con un proceso avanzado cuando no hemos trabajado lo básico, la manipulación, lo concreto. Entonces, es bien importante esos estadios. Entonces, este segundo curso se dedicó eh, específicamente a explicarnos cuáles son esas etapas y cuáles son esos estadios que los niños pasan para aprender cada concepto de las matemáticas, como ya lo veníamos diciendo. Entonces, respecto a los números naturales, a los números racionales, a los conceptos de geometría, del sentido espacial, y a los conceptos de medida y medida de magnitudes. ¿Listo? Entonces, el tercer curso ya se va a dedicar a la enseñanza. Entonces, a los procesos de enseñanza, ¿qué debemos tener nosotros presente en el momento de ir a enseñar? Luego de conocer los conceptos, luego de conocer las fases del aprendizaje, entonces, ¿cómo lo vamos a enseñar? Ahora, en estas fases del aprendizaje, que es este segundo curso, también trabajamos acerca de los errores y dificultades que presentan los niños. ¿Listo? Entonces, para que así como para que tengamos la división del sentido de todo el diplomado, porque pues en sí en el diplomado lo que estamos aprendiendo es hacer un análisis didáctico de la enseñanza de las matemáticas, ¿cierto? Los conceptos matemáticos, el aprendizaje de las matemáticas en primaria. Entonces, esto se lleva a cabo durante toda la enseñanza de las matemáticas. Lo hacemos nosotros en secundaria, incluso también los maestros de universidad siguen este mismo esquema. A veces de pronto no lo tienen muy presente, pero los maestros tienen que seguir ese esquema porque primero deben conocer los conceptos, sus significados, sus representaciones, todo lo que hay allí inmerso, y luego cuáles son esas dificultades que tienen esos estudiantes, enfocar en esas dificultades para que no incurran en los errores frecuentes y cómo lo enseñamos, ¿cierto? Entonces es bien importante. Bien, ahora, en esta semanita, como les venía diciendo, fue muy corto lo que se trabajó. Entonces, no traje muchas diapositivas porque voy a ir a la plataforma. Listo, les voy a compartir entonces pantalla para que ustedes observen la presentación, que realmente, pues, como les digo, tiene pocas diapositivas. Entonces, el objetivo para esta semana es hacer uso de las ideas claves sobre el aprendizaje y los conceptos matemáticos estudiados en el curso mediante el análisis de una situación. Aquí nos ponen una situación, pero pues nosotros sabemos que esto mismo y este mismo análisis se puede llevar en otras situaciones. Esta situación está enfocada en el aprendizaje del número natural, su significado, sus usos, el aprendizaje de las operaciones aquí de la estructura aditiva y de la estructura multiplicativa, el aprendizaje de los números racionales, las representaciones, el significado de razón se va a trabajar en esta situación,
Recordemos que hay varios significados, está el significado de parte todo, está el significado de operador, hay otros significados, pero aquí en esta situación vamos a ver el significado de razón, ¿listo? Y algunas operaciones con fracciones. También la situación está relacionada con el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Entonces, ¿qué magnitudes se van a tratar en esta situación? La magnitud capacidad, recordemos que la capacidad es como lo que puede albergar, ¿cierto? Lo que cabe dentro de, bien sea un recipiente, bien sea, bien, medidas, medida directa, vamos a trabajar acá. Recordemos que la medida directa es la que, en la que nosotros manipulamos la unidad de medida y la llevamos al objeto a medir, ¿listo? Y que la medida indirecta es la que se utilizan fórmulas u otros métodos para encontrar la medición de una magnitud en un objeto o en lo que vayamos a medir, ¿listo? Técnicas de estimación. Las técnicas de estimación que tienen que ver con las aproximaciones, ¿listo? Bien, entonces, ¿cuál es la situación que nos ponen esta semana? La receta de la torta de chocolate, que es una preparación para 16 porciones. Y los ingredientes en la receta nos dice que son 8 huevos, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, 160 gramos de harina, 280 gramos de chocolate, una taza de chips de chocolate, 3 cerezas para decorar cada porción, 1 litro de leche, y un molde de 23 centímetros de diámetro por 8, bueno, acá es 8 centímetros también, ¿no? De alto. No está indicada la unidad de medida, pero es 8 centímetros. Dice que la profesora pide a sus estudiantes que modifiquen la receta según la cantidad de familiares con los que quieren compartir la torta en casa. Y entonces nos colocan una tabla. Dice, durante la planificación de la actividad, la profesora y los estudiantes presentaron sus recetas y describieron los procedimientos que realizaron para obtener las cantidades de porciones que tienen previstas. En la siguiente tabla aparecen las cantidades de ingredientes que la profesora y varios estudiantes calcularon, es ahí, para preparar la torta. Listo. Buenas tardes, profesora Karina, bienvenida. Listo, estamos analizando la situación de esta semana. Es una situación de preparación de una torta de chocolate. Entonces, aquí está en la primera, bueno, en la segunda fila, aparece la receta de la profesora, ¿no? Para 16 personas, 8 huevos, mantequilla, gramos en azúcar, en harina, chocolate, chips, cerezas y la leche. Y luego están en las otras filas, a partir de la tercera fila en adelante, están las respuestas de los estudiantes Pablo, Simón, Silvia, Luis y Paula. Si nosotros nos ponemos a analizar los valores que colocan los estudiantes, podemos encontrar algunos errores, ¿listo? Algunos errores particulares. Yo aquí en la pantalla les subrayé los errores de Pablo, ¿cierto? Entonces nos dice que para 20 personas, ¿cuántos ingredientes se van, ¿cierto? ¿Cuántos huevos, cuánta mantequilla? Y si nosotros vamos mirando, hay varias maneras de analizarlo, ¿no? Podemos calcular razones, podemos, por ejemplo, decir la razón 16 a 20, ¿cierto? Y podemos hacer una división y comparar si esa división se cumple también como razón en los huevos, en la mantequilla, en los gramos de azúcar, pero también podemos hacer reglas de tres. Por ejemplo, podemos decir, sí, hay diferentes métodos para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que no conozco este 10 y que aplico una regla de tres, ¿no? Hay personas que aplican la regla de tres. Yo apliqué una proporción multiplicativa. Entonces, un análisis. Yo digo, si son 16 personas, se aumentaron 4 personas. Entonces se aumentó la cuarta parte de personas. Entonces todo se aumenta en la cuarta parte. Yo lo hice de esa manera, ¿no? Como razones multiplicativas. Entonces la cuarta parte de 16 es 4, se aumentó 4. La cuarta parte de 8 es 2, se aumentó en 2, ¿cierto? De 8 pasó a 10. La cuarta parte de 120 es 30, ¿cierto? Se me fue la presentación. Perdón.
La cuarta parte es 30. ¿Cierto? 30, muy bien. Entonces aumentó en 30. Acá 120 también se aumentó en 30. Y en 160, la cuarta parte de 160 Sería 40. se aumentó en 40. Entonces ahí hay un error. Bueno, ese error es bien visible porque si acá para 16, 20 personas para 160 sería ¿cuánto? La cuarta parte serían 40, entonces serían 200. Ahí hay un error, ¿cierto? Hay un 20. En los chocolates, vamos a mirar en los chocolates. La cuarta parte de 280, ¿cuánto sería la cuarta parte de 280? 7 por 4, 28. La cuarta parte sería 70, ¿cierto? Entonces se aumentó en 70. De 280 pasó a 350. Y, y aquí la cuarta parte de 1, bueno, en este caso no se cumple, ¿no? No se aumenta la cuarta parte. En las cerezas, que aquí en la cereza nos dice que 3 cerezas para decorar cada porción, ¿no? Entonces aquí serían la cuarta parte de, bueno, la cuarta parte de 4 docenas de cerezas, la cuarta parte sería una docena, ¿no? Entonces aumentó en una docena, está correcto. En la leche, la cuarta parte de 1000 es 250, se aumentó en 250. Ese fue el análisis que yo hice, pero lo que les digo, ustedes pueden hacer razones, por ejemplo, decidir 16 dividido en 20, 8 dividido en 10, y ahí vamos mirando que la razón es la misma. ¿Listo? La razón de 16 a 20 es la misma que 8 a 10 o de 120 a 150. Esto que yo hice, la idea es que ustedes también lo hagan con Simón, con Silvia, con Luis y con Paula. Aunque en las preguntas que nos plantean ahí en el cuestionario, no nos están preguntando todos los errores, pues yo los invito a que ustedes de pronto analicen la tabla y miren esos errores. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio entre todos con Simón. Miremos a Simón. Entonces, de 16 personas que plantea la profesora en su receta, pasamos a 12. ¿Listo? Entonces se disminuyó en cuánto. Se disminuyó en 4, ¿cierto? De 16 pasó a 12. O sea que es algo similar a lo anterior, pero no se aumentó en la cuarta parte, sino que se disminuyó en la cuarta parte. Miremos a Simón y miremos toda la fila de Simón a ver qué error encontramos. Les voy a dar unos minutos para que ustedes miren tranquilos ahí los valores, despacio. Contrasten, por favor, la receta de la profesora con la receta de Simón. Pues me parece como más, de pronto un poco más sencillo hacerlo desde la receta de la profesora hacia la receta de Simón. Pero también si ustedes quieren lo pueden hacer desde la receta de Pablo, directamente a la receta de Simón, como quieran. Pues sabemos que Pablo tuvo 2 errores. Tratemos de encontrar esos errores que tuvo Simón. O si todo lo tuvo bien, ¿no? Miremos bien. Si ustedes quieren lo que les digo, pueden también utilizar reglas de 3. Para esto hay múltiples maneras de hacerlo. Si nosotros hiciéramos una regla de 3, por ejemplo, podríamos hacerla con 16, 12 y 8, ¿cierto? Entonces es una regla de 3 directa. Si aumentan las personas, aumentan también los ingredientes. Es una regla de 3 directa. Aunque en el curso no nos están hablando de regla de 3 directa, ¿no? En el curso nunca nos han mencionado la regla de 3, pero pues es un método que algunos de nosotros conocemos.
En el curso nos hablaban de las razones. 16 a 12, 8 a 6. ¿Listo? ¿Encontramos algún error o todo está bien? Listo, vamos a empezar entonces. Hagamos el análisis. De 16 pasamos a 12. 6 disminuyó en cuatro personas, ¿cierto? O sea, se disminuyó en la cuarta parte. La cuarta parte de 16 es 4. Se disminuyó en 4. ¿Cuánto es la cuarta parte de 8? Recordemos que la cuarta parte puede obtenerse dividiendo en 4. O sacando la mitad y nuevamente la mitad. Listo. ¿Quién me dice cuánto es la cuarta parte de 8? 2. 2. Muy bien. Se disminuyó en 2. O sea, pasó a 6. Está bien, listo. Vámonos con la mantequilla. 120. Saquemos la cuarta parte. Ya la habíamos sacado ahorita. Es 30. Muy bien. Si se disminuyó en 30, pasó a 90, ¿cierto? Listo. Entonces la mantequilla de 120 pasó a 90 en la receta de Simón. Ahora vamos con el azúcar. De 120 a 90 también, porque es lo mismo, ¿no? Siguiente, harina en gramos. 160, la cuarta parte de 160. Ya habíamos hecho. 40. Disminuyó en 40, muy bien. Pasó a 120. Y la cuarta parte del chocolate, que es 280, la cuarta parte es 70. Disminuyó en 70. Correcto, pasó a 210. O sea que por el momento todo está bien. ¿Y los chips de chocolate? ¿Qué pasó ahí los chips de chocolate? Error, ¿cierto? De 1 pasó a 3 a 3 un cuarto. Ah, bueno, ese 3 un cuarto es como un número mixto, ¿no? Es un número mixto, 3 unidades un cuarto. O sea que no disminuyó, sino antes se aumentó. Ahí hay un error bastante visible, ¿no? Bastante visible. Y en las cerezas, de 4 pasó a 3. Muy bien, la cuarta parte de 4 es 1, disminuyó en 1, pasó a 3. Y la cuarta, en la leche, la cuarta parte 250, disminuyó 250, pasó a 750. ¿Listo? No voy a terminar con Silvia, lo dice Paula. Esto es un abrebocas para que ustedes hagan ese análisis. Les repito, si ustedes hacen la razón, si ustedes calculan la razón, por ejemplo, de 16 a 20, entonces ustedes en la calculadora o a mano pueden hacer la división, ¿sí? Y ustedes calculan la razón. En ese caso, la constante de proporcionalidad, que se hace mediante una división. 16 dividido 20. Entonces 16 dividido 20 nos da 0,8. ¿Listo? Si nosotros hacemos 8 dividido 10, 8 dividido 10, que es 8 décimas, nos da también el 0,8. Si dividimos 120 en 150, ¿cierto? 120 en 150, nos da los mismos 0,8. Y así sucesivamente. O podemos asumir como fracciones equivalentes, ¿cierto? De 16 pasó a 8, de 20 pasó a 10, ¿cierto? De 16 pasó a la mitad, simplifiqué por mitad, de 20 simplifiqué por mitad 10. De 8 pasé a 120, entonces hice una multiplicación. Esto es por 15, ¿no? De 8 por 15 me da 120. 10 por 15 me da 150. ¿Sí ven que ahí estoy haciendo otro análisis? 120 y 150 se mantiene. De 120 pasé a 160, ¿cierto? Por cuánto multipliqué. Y de 150 pasé a 20, bajé a 20. Error visible, ¿listo? Entonces miren que nosotros podemos hacer un juego ahí de análisis bastante amplio. Nos podemos ir jugando también multiplicando en cruz. Como las razones equivalentes cumplen las propiedades de las fracciones equivalentes, entonces si multiplicamos en cruz también nos da lo mismo. Entonces yo digo 16 por 10, 160. 20 por 8, 160.
Ahí están un par de razones equivalentes. ¿Listo? Nos vamos con la otra. 8 por 150, 1200. Y 10 por 120, 1200. ¿Sí ven? Entonces también me voy haciendo juego de multiplicación en cruz. En la propiedad de las razones equivalentes. Multiplico en cruz y nos da lo mismo. Y aquí multiplico en cruz y nos da lo mismo. Y ahí también puedo ir encontrando los errores. ¿Listo? Si usted quiere también encontrar los demás errores. Nos vamos a ir a la pregunta de la plataforma. Por el momento voy a dejar de compartir y me voy a la pregunta de la plataforma. ¿Qué dice? Son 6 preguntas que tiene el cuestionario. Listo, entonces. Aquí están las preguntas. No he abierto todavía la... Ok, semana 6. Y aparece aquí el cuestionario. Entonces, se llama el día de la torta. ¿Listo? Voy a entrar al cuestionario y vamos a probar. Entonces acá está la torta, la receta. Ahí ustedes ya llevan un adelanto por cuando lo vayan a resolver porque ustedes van a llevar las respuestas de algunas preguntas. ¿Listo? Entonces, primero, la primera pregunta dice, la dificultad que presentan algunos estudiantes como Luis, ya vamos a mirar qué hizo Luis, para determinar la cantidad de ingredientes que necesita su receta, está asociada con el número racional como razón. Entonces, observemos que la profesora dice que para 16 personas son 8 huevos y Luis dice que para 20 personas son 12 huevos. ¿Qué sería lo que hizo Luis? Luis sumó 4. De 16 a 20 sumó 4. De 8 sumó 4. De 120 sumó 4. En todos sumó 4. Ese fue el error que cometió Luis. El error en que incurrió, perdón. Se dice incurrir. Entonces, ¿qué tipo de comparaciones entre las cantidades debe hacer Luis para superar esta dificultad? ¿Comparaciones aditivas entre parejas de números o comparaciones multiplicativas? Aquí en razón, ¿qué hacemos? ¿Comparaciones que aditivas o multiplicativas? ¿Qué piensan ustedes? Lo que yo estaba haciendo de la cuarta parte, lo que yo estaba haciendo de la mitad, ¿esos son comparaciones aditivas o son comparaciones multiplicativas? No estén tímidos. Cuando Esas ustedes... son multiplicativas. Para mí son multiplicativas. Las entiendo como multiplicativas, ¿no? Sí, muy bien, sí, son comparaciones multiplicativas. Entonces el error que incurre Luis en este caso es porque está sumando. Le suma 4, le suma 4, le suma 4 y los niños hacen eso. Esto es frecuente, yo lo he visto. Ahí dicen, pues si sumó 4 personas, pues sumémosle 4 a todo. Pues sumémosle 4 a los huevos, sumémosle 4 a la mantequilla y sumémosle 4. Y entonces ahí es donde él no está entendiendo la razón como una relación multiplicativa. ¿Listo? Sí, exacto. Gracias. Hay que tener la parte de la proporción también. Exactamente. Y exacto, cuando hablamos de proporciones hablamos de comparaciones multiplicativas. ¿Listo? Segundo, dice la receta de Simón. Bueno, la que nosotros estábamos mirando, que solo vimos un error, ¿no? Simón le preguntó a Silvia sobre los cambios que debía hacer en su receta para obtener 12 porciones en cambio de 4. Listo, Silvia tenía 4, Simón 12. Silvia le dijo que necesitaba 2 veces más de lo que ella necesita. 2 veces más. Entonces, recordemos que Silvia tiene 4 personas
y Simón tiene 12 personas. Ella le dice que necesita 2 veces más. Después de pensarlo un momento, Simón preparó la siguiente lista de ingredientes. Nosotros ya habíamos visto la de Simón y nos dimos cuenta que estaba bien, excepto esta, ¿no? Excepto 3, un cuarto. Pero vamos a ver qué es lo que nos están preguntando, porque no nos están preguntando propiamente por el número, sino por el tipo de dificultad. ¿Listo? Dice, Silvia no está de acuerdo con las cantidades de los ingredientes que presenta Simón. Silvia argumenta que Simón debió multiplicar por 2 cada cantidad inicial. Podemos decir que Silvia tiene una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado en la solución de este problema. ¿Cuál es la dificultad que tiene Silvia para determinar la cantidad correcta de ingredientes para obtener 12 porciones? En realidad, para pasar de Silvia a Simón estamos triplicando, ¿no? Porque Silvia tiene 4 personas, Simón tiene 12, 12 es el triple de 4. Pero ella está diciendo que 2 veces más. Entonces ella ahí está como incurriendo en una dificultad, ¿no? ¿Cuál será esa dificultad? ¿Dificultad para realizar operaciones con números naturales o dificultad para visualizar acciones asociadas con tantas veces? ¿Qué creemos? Simón es el triple de Silvia en su receta, ¿no? Y el triple es cuando uno dice que el triple de... Tantas veces más. Entiendo Correcto. que es eso, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, esa es la dificultad ahí. Tantas veces. Y es muy importante trabajar esto de tantas veces, ¿listo? Porque cuando, 2 veces, 3 veces, 3 veces lo de su compañero, 4 veces lo de su compañero, 5 veces lo de su compañero, y más aún cuando como yo lo estoy diciendo, y cuando es la tercera parte de alguien, de algo, de una cantidad. Y cuando es la cuarta parte, los niños tienen bastantes dificultades en eso. Cuando uno les dice, dime la cuarta parte de, dime la tercera parte de. Esos son relaciones multiplicativas, ¿cierto? Ahí interviene también la división, pero recordemos que tanto la división como la multiplicación pertenecen a la estructura multiplicativa. Entonces ahí también es muy importante enfatizar los errores en los que incurren los estudiantes, ¿sí? Y hacer trabajo con esto de tantas veces, el triple D, el cuádruplo, el quintuplo, 6 veces, etcétera, etcétera. La décima parte, la décima parte es bien importante que la aprendan, porque con la décima parte ellos aprenden después más adelante también porcentajes, les queda más fácil aprender todo este tipo de razones, ¿listo? Bien. Tercera pregunta, decoración de la torta. Algunas discusiones de la clase se centraron en los datos que Paula presentó para su receta. Uno de ellos fue la cantidad de cerezas. Paula explicó que para saber cuántas cerezas necesitaba tuvo en cuenta las 9 porciones y las 3 cerezas indicadas en la receta. Ella sabía que tener que repartir las cerezas, perdón, ella sabía que tenía que repartir las cerezas y por eso dividió 9 entre 3. Paula manifiesta una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado, guiarse por la aparición de palabras clave, en este caso, repartir. Ahí nos están diciendo que ella tiene una dificultad en la palabra clave, que es repartir. Tal vez ella está teniendo dificultades en entender qué significa repartir. O en qué contexto se utiliza el repartir. ¿Sí? Porque ella dice acá 9 entre 3, pero en realidad en esta receta no, pues no está esta división estipulada. Bueno, sin embargo, ella la utilizó. Nos preguntan qué actividad puede ayudar a Paula para superar esa dificultad de no entender la repartición. Si alguien no entiende la repartición, nosotros cómo podemos, si algún chico o los niños no entienden eso, ¿cómo será más fácil en que ellos lo entiendan? La repartición, el concepto de reparto. ¿Usando material manipulativo o haciendo divisiones para diferenciar dividendo y divisor?
Esa está un poquito compleja, ¿cierto? Pero normalmente si alguien no entiende el reparto, como que a dónde vamos. O normalmente cuando alguien no entiende un concepto, un significado de una operación, como que normalmente a dónde vamos. ¿Qué nos ayuda a superar esas dificultades? ¿Qué creen ustedes? Manipulativo. La manipulación, ¿cierto? Puede ser. Vamos a ver, listo, yo no he enviado esta. Vamos a mirar a ver qué nos dice la plataforma. Listo. Quinta pregunta. Vamos a alcanzar a responderlas todas porque son solo 6. ¿Listo? Y se van a ir con todas las preguntas. Si quieren, tomen pantallazos, tomen apuntes para que ustedes cuando vayan a resolver el quiz lo hagan de manera rápida. ¿Listo? En la primera, les comparto la respuesta que tenemos hasta el momento. Comparaciones multiplicativas. En la segunda, dificultad para visualizar opciones a tantas veces, asociadas al término tantas veces, a la frase. Tercero, usar material manipulativo. Esas son las respuestas que tenemos. Ya verificamos la plataforma que nos arroja. Cuarta pregunta, chips de chocolate. Cuando Simón explicó el procedimiento para calcular la cantidad de tazas de chip de chocolate para su receta, la pregunta recurrente fue la siguiente. ¿Por qué Simón necesita 2 tazas más de chips de chocolate que la receta para 16 si la suya es para 12 personas? O sea, la pregunta que hacían los niños, obviamente. Si la profesora decía que para 16 personas era una taza de chips, ¿cómo es posible que para Simón, que es más poquitas personas, 12, perdón, él dijera que 3 un cuarto, dice acá? Simón aclaró que, que tomó de referencia la receta de Silvia y que ella le dijo que él necesitaba 2 veces más de todos los ingredientes. Simón concluyó diciendo que sus cálculos son correctos porque 3 veces un cuarto es igual a 3 y un cuarto de tazas. O sea, para Simón 3 veces un cuarto es lo mismo que 3 y un cuarto de tazas. ¿Cuál puede ser el obstáculo cognitivo que lleva a Simón a presentar esos cálculos? Miremos a ver las respuestas, las opciones que nos dan. Considerar que, como sucede en los naturales, el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades multiplicadas. O tratar las fracciones como números naturales, separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Bueno, aquí hay una que no tiene como que mucho que ver, ¿no? En realidad, Simón lo que argumenta es una operación, ¿no? Él dice que 3 veces un cuarto es lo mismo que 3 y cuarto de tazas. Él está estableciendo una relación ahí. Digamos que ahí no está hablando como tal de la fracción, ¿cierto? De su relación por la línea que lo separa. Está estableciendo es como una operación. Entonces, pues no sé. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Aquí ya se pone complejo porque uno es encontrar ese error en el que el estudiante está incurriendo. ¿Cuál es la dificultad que está teniendo el estudiante, cierto? Les voy a ayudar en esta. Yo pensaría que, como él acá está argumentando en términos de operaciones, entonces aquí considerar que como sucede en los naturales el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades multiplicadas. Entonces él asume que este valor es mayor y lo argumenta de esa manera. Porque como tal no es que esté dando una relación entre una fracción, entre numerador y denominador, que es lo que nos dice la segunda. Tratar las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Entonces ahí está hablando de la fracción solita, más no de una relación multiplicativa como lo dice acá arriba. Por eso yo escogería la primera.
Sin embargo, ya miramos la plataforma que nos arroja. Quinta pregunta. ¿Cómo obtener más pastel? La profesora presentó a los estudiantes los recipientes de la figura. Después de aclarar que los recipientes tienen la misma cantidad y que se pueden usar para preparar la torta para 16 porciones, la profesora hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál recipiente usarías para hornear el pastel? La mayoría de los estudiantes escogió el segundo recipiente, argumentando que por ser más grande, cabría más pastel. Ahí hay que coger el tercero porque en el tercero es para hacer la distribución mucho más fácil. Ese es mi pensamiento, no sé. Claro, sí. Pero sin embargo están diciendo que cabe lo mismo, ¿cierto? Nos dicen cabe lo mismo. Claro, yo también a ojo escogería el tercero. Miremos cuál es Sí, la cabe lo pregunta. mismo, pero acuérdate que cabe lo mismo, pero tú vas a dividir entre cierto número de personas y no es lo mismo dividir una torta que sea alta, ¿cierto? Un pastel que sea alto o un pastel que esté bien distribuido. Sí, puede tener la misma cantidad de masa, puede tener la misma cantidad de porciones, pero al momento de hacer la división es donde se complica. Qué buen argumento. Muy bien, mi profe Javier. Sigamos leyendo a ver qué nos preguntan. ¿Listo? Dice, la situación anterior pone de manifiesto la dificultad relacionada con la dependencia entre magnitudes de un objeto. La dependencia entre magnitudes de un objeto. Aquí la magnitud de la que están hablando es la capacidad. ¿Cuánto le cabe a cada recipiente? ¿Qué tipo de actividad realizarías con los estudiantes para ayudarlos a superar la dificultad? Ah, nos están preguntando algo diferente, ¿cierto? ¿Cómo ayudaríamos a superar esa dificultad en los estudiantes? Porque están haciendo énfasis en que los tres recipientes tienen la misma cantidad, en la misma capacidad, pero ellos piensan que el segundo tiene más capacidad por ser más alto. Entonces, ¿qué haríamos con los chicos para que superen esa dificultad? Primera opción, pedir a los estudiantes que llenen uno de los recipientes con agua hasta el borde, luego que pasen el contenido de ese recipiente sin derramarlo a uno de los otros dos y observe hasta dónde llega el nivel del agua. Después, pedir a los estudiantes que pasen el agua al tercer molde y realicen la misma observación. De esa manera, el estudiante puede ver que los recipientes tienen la misma capacidad, aunque sus formas sean diferentes. Segunda opción, pedir a los estudiantes que midan la base y la altura de los tres recipientes y que realicen los cálculos para obtener el volumen de cada uno. Luego, pedir a los estudiantes que comparen los resultados. De esa manera, cada estudiante puede ver que los recipientes tienen la misma capacidad, aunque sus formas sean diferentes. Digamos que las dos maneras son válidas, pero para superar la dificultad, ¿cuál escogeríamos? Yo Recordemos, escogería, yo, ¿cuál escogerías? yo escogería la primera. Bien, veíamos en la anterior pregunta que para superar la dificultad, recordemos que cuando alguien tiene una dificultad, uno va al concreto, a la manipulación. Cuando los niños tienen dificultad, nos toca devolvernos al paso inicial, al estado inicial o a la fase inicial del concepto trabajado, ¿cierto? Que es en el concreto. Yo pensaría lo mismo, profe Javier. Ahí la vamos a apuntar, ¿listo? Vamos con la última. Tomen apuntes para que no se pierdan las respuestas, ¿listo? Y la última dice, última pregunta. Los cálculos de Paula. Paula está segura de poder preparar una torta como la de la receta. Para ello, realizó algunos cálculos que parecen diferentes a los realizados por sus compañeros, como se muestra en la tabla. Paula, 9 personas, ¿no? 8 huevos pasó a 4. Se fue para la mitad. 120 pasó a 60, se fue para la mitad, se fue para la mitad, se fue para la mitad. Listo, vemos que Paula se fue para la mitad en todo. ¿Será que eso está bien? Vamos a ver.
Paula explica que ante la complejidad que presentó para ella realizar los cálculos de los ingredientes con alguna operación, como lo hizo con las cerezas, optó por aproximar las cantidades teniendo en cuenta la receta original. Como 9 es un poco más de la mitad de 16, en lugar de usar 8 huevos, usó la mitad, que es 4. De esa manera, Paula expresa las otras cantidades. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los procedimientos que usó Paula satisfacen los requerimientos de la situación? No, es importante que los escolares aprendan a realizar operaciones con números racionales o, sí, estimar es una habilidad que los estudiantes deben desarrollar durante la etapa primaria. ¿Qué piensan ustedes? Esa pregunta está acorchadora. ¿Por Profe, qué, Paula? yo creo que la estimación sí es una habilidad importante, pero no en ese tipo de situaciones, porque pues para eso está la receta y unas medidas. Entonces ahí la estimación no tiene como mucha pertinencia y ahí lo dice, si satisface el requerimiento para la situación, no para desarrollar habilidades en etapa primaria ni nada, es para la situación. Y en ese caso pues sería no, porque la verdad no se podría estimar en una receta de ese tipo. Voy a poner esa respuesta. ¿Quién me respondió? Me respondió el profe Hugo, Hugo. Vamos a poner esa, profe. No. Es importante que los escolares aprendan a realizar operaciones con números racionales. Voy a enviarla. ¿Ya la apuntaron? Tomen sus apuntes para cuando ustedes vayan a hacer el... Esta es la única actividad de la semana 6. O sea, la semana 6 está súper fácil. La sacan en menos de una hora, la sacan en una hora. Y ya conociendo las respuestas, listo, bien, nos fue bien, profes. Todas estuvieron bien, mire. Comparaciones multiplicativas, bien. Ahí nos explican. Ustedes pueden ir y leen toda la realimentación que les ofrece la plataforma. Dificultad para visualizar acciones con tantas veces. Listo, bien. Bueno, ya porque no tenemos mucho tiempo, no podemos leer todo lo que nos arroja la plataforma. Acá, usar material manipulativo, correcto. Puede ayudar a Paula a identificar el papel que juegan las cantidades en un problema. Listo. Me gusta mucho que en la plataforma explican bien detalladamente la ayuda y el argumento de por qué es ayuda, ¿no? Entonces es bien interesante que nosotros leamos también eso que nos ofrece la plataforma, ¿listo? Bien. La quinta, bien, el llenado, manipulación, listo. Y el cálculo, muy bien, profe Hugo también. Dice que es muy importante que aprendan a hacer las operaciones con números racionales y que la estimación en este caso no nos favorece. ¿Listo? Por el tipo de situación y por los cálculos que nos piden y por los cálculos que nos ofrece también la situación. Números exactos. Listo, mis profes. Entonces, creo que esta es como la primera sesión en la que nos hemos dedicado puntualmente a resolver una actividad completa. Les favorece para que, como les digo, para que ustedes vayan y avancen si están atrasados. Y de todas formas, si quieren leer la realimentación, lo hagan porque es bien importante. Entonces, cosas así que les tengo que comentar, pues ya terminamos entonces hoy nuestro segundo curso. Les voy a recordar los nombres de los cursos para que no se confundan, ¿listo? El primero, contenido de las matemáticas. El segundo, aprendizaje de las matemáticas, ¿listo? Y el tercero, enseñanza de las matemáticas. Porque resulta que yo envié la invitación para el segundo curso porque hay varios profesores que no han ingresado. Y mañana el gestor va a compartir la invitación al tercer curso para que ustedes no se confundan cuando vayan a aceptar la invitación, ¿listo? Les repito, segundo curso, aprendizaje de las matemáticas y tercer curso, enseñanza de las matemáticas. Los que ya van a ingresar al tercer curso deben aceptar el de enseñanza de las matemáticas. Y Te pregunto algo, yo tengo ahí la inquietud, tú sabes, yo te comenté que yo todavía no he terminado el segundo, ¿puedo aceptar la invitación al tercero sin ningún problema? sí, sí puedes.
creo. Ah, ok. Sí, creo que sí, pues si no te dejas porque tienes que culminar el segundo, ¿listo? Listo, ok, sí, sí, ok. No, Muchas profe gracias, muy Javier, amable. en caso de que termines el segundo curso y no puedas aceptar la invitación del tercero, te comunicas conmigo y yo te envío la invitación de nuevo, ¿listo? Y lo mismo Listo, para ok. los demás profes. Quien desee, yo le puedo enviar la invitación, ¿listo? Ah, profe, por favor, envíame la invitación del tercer curso, porque de pronto me la enviaron y no la alcancé a aceptar o se me venció el plazo de aceptarla. Entonces nosotros podemos volver a enviársela, ¿listo? Al correo Uniandes y esa es la manera correcta. Y pues en el archivo de seguimiento ustedes verifican que aceptaron bien, que ingresaron bien al curso, ¿listo? Por Sí, acá, listo. Te agradezco, por favor, hagan la consulta para descargar el material de videos del primer curso. ¿Viste? Muy amable. sí señor. Miremos rápidamente aquí en la plataforma que me dicen que es por la parte inferior que pueden descargar. Voy a ir a un video. Por ejemplo, este video. Este es el último video. Ajustes. Yo no lo he hecho realmente, pero aquí en el grupo nos mandaron descargas. A ver, miramos. Sí, mira, acá en descargas, video lección en MP4. Entonces uno puede descargarlo. ¿Sí, mi profe? ¿Ya viste? Ok, listo, muchas gracias.